Antonio, ¿puedes repetir la idea final? Él presentó su renuncia por un email. Él Sí. debe presentar los recaudos para demostrar su razonamiento por qué renuncia a la CPI. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que él dijo básicamente en ese email? Que renuncia en protesta contra la inacción injustificada del fiscal Karim Khan. Entonces, dice que no se han tomado las medidas para responsabilizar al régimen de Nicolás Maduro. Y eso lo califica Grossman como una pasividad, como inaceptable, especialmente cuando los abusos en Venezuela siguen ocurriendo después del 28J. Entonces, no es solamente una renuncia. Él Ujú. está llamando la atención en ese sentido, levanta una bandera. ¿Por qué? Porque la CPI, el fiscal Khan, se ha enfocado en lo que maneja él de la complementariedad. Ujú. ¿Y qué significa eso? Que espera que el régimen de Maduro investigue por su cuenta los casos de lesa humanidad. Y sabemos todo que el régimen en ese sentido no ha venido investigando esos casos, sino más bien ha venido incrementando la represión interna dentro del país, porque sabe que a través de la represión es el único mecanismo que tiene para sostenerse, por meterle miedo a la población. Antonio, cuando se da la reunión de los estados miembros firmantes del Estatuto de Roma a principios de este mes, el fiscal da unas palabras muy fuertes hacia Nicolás Maduro y su gobierno. Y esas palabras fueron reivindicadas por todos. Incluso en ese momento, ese mismo día, yo entrevisté a María Corina Machado y María Corina hizo una alusión a esto. La renuncia de Grossman es posterior a ese discurso del fiscal Khan. ¿Por qué? Se esperaba que en esa reunión que tú haces mención se dieran las órdenes, salieran las órdenes de captura ante toda la evidencia que se había mostrado por cada uno. Recordemos que ahí asistieron los países y como Argentina, recordemos, presentó los casos y llamó y presionó para que se generaran las órdenes de captura. No ocurrió. Entonces, Grossman, al ver que a pesar de haber habido la reunión de los Estados miembros, no se produce el caso de las órdenes de captura. Hasta se conversó, no sé si lo lograste escuchar, Sí. de la solución que estaban buscando era órdenes de captura para los mandos medios, era lo como estaban buscando una solución intermedia ante la presión que existía. Ni siquiera eso sucedió. Entonces, claro, Grossman está jugando su prestigio internacional y Claro. él toma la decisión de decir, no sigo acompañando a una CPI que a pesar de todas las evidencias que existen, sigue dándole larga a la situación. Ahora, Antonio, después de esta renuncia, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha dicho el señor Khan? ¿Está obligado a actuar? Se espera que tenga suficiente conciencia y que la presión exista para que pueda generar las órdenes de captura. Es más, ayer conversando con uno de los abogados me dijo que todavía la Corte no ha aceptado, o bueno, no ha decidido la palabra, sobre la recusación contra Khan, cosa que iba a suceder supuestamente el lunes pasado. Entonces vemos cómo el mecanismo dentro de la Corte ha estado sumamente lento, porque aunque no tiene consecuencia el recurso en términos de continuar los casos en el tribunal, pero tenía una señal si iba a ser aceptada o no, que pareciese que no iba a ser aceptada y por lo tanto el fiscal podía continuar y con esta presión poder seguir buscando justicia para los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En En el, esa misma conversación de ayer me dijo el abogado, tenemos que seguir presionando, Antonio. Aquí la presión es lo único que nos puede llevar a que consigamos que salgan estas obras.
Y podrán salir estas órdenes, evidentemente no este año, pero podrán salir, por ejemplo, en el mes de enero. Una muy buena pregunta, porque hice esa misma pregunta y me dijo, no creo que salgan para el 10, pero después del 10 seguro van a salir las órdenes de captura. Bueno, esa es una buena noticia. Antonio, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Un gran placer, César. Un gran abrazo. Antonio de la Cruz es analista político, es el director ejecutivo de Inter-American Trends, allá en la ciudad de Washington. El reloj indica 9:42, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.